y vamos a hacer un ejercicio, en este caso es el examen de mejoramiento del semestre pasado. ¿Ok? Entonces es este que se aquí es un solo ejercicio. Pensaba que era acoplado, pero bueno, después me di cuenta que no era. Dice, se conoce que, bueno, se tiene este que está aquí, que es un proceso de una planta de ácido clorhídrico. Dice, se conoce que el reactor tiene un serpentín de enfriamiento que retira 13 megawatts de energía. Déjenme ver un ratito. Ya. Eso me va a servir para el balance de energía. Eso quiere decir que ese es el calor que se retira del reactor. ¿Ok? Dice, bueno, también se conoce que este separador es isotérmico. A la salida del reactor, me dice, se toman muestras para conocer su composición. Sin embargo, el analizador de muestras está defectuoso y no es capaz de cuantificar este producto que está aquí. ¿Ya? Déjenme vamos a subrayarlo. Y dice, y arrojó la siguiente composición. Tenemos 20% de C2H6, 16% de C2H5Cl y 64% de ácido clorhídrico. ¿Ok? Considere que todo el proceso se lleve a presión atmosférica. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos este proceso y adicional tenemos la siguiente tabla que tenemos que completar con flujos en mol sobre segundo y las temperaturas. Entonces, esta tabla, ¿verdad? Nos va a dar una mayor idea eh, de qué hay en cada corriente. Entonces, digamos, en la corriente 1 podemos ver que no tenemos ningún producto, solo tenemos los dos reactivos. En este caso vamos a ir llenando. Tenemos C2H6, Cl2, ¿verdad? En la corriente 2, en cambio, nos dice que tenemos 160. Aquí tenemos Cl2, tenemos que 160. ¿Ok? Y vamos a poner que, bueno, como también viene los productos, vamos a tener C2H6. ¿Ok? Vamos a... Aquí, 160 mol sobre segundo. Ahora, veamos. Sabemos que todo lo que va a estar en esta corriente 2, ¿verdad? Va a ser un producto de la mezcla de la corriente 1 y la corriente 6. Entonces veamos qué nomás hay en la corriente 6. Podemos darnos cuenta que solo entra C2H6. Aquí, C2H6. Con eso, entonces aquí no voy a tener nada de, o sea, aquí no voy a tener ni esto, ni esto, ni esto. ¿Ok? Simplemente analizando ya este punto de mezcla, sé que no voy a tener nada de esto, porque esta corriente 2 es producto de la mezcla de la corriente 1 y la corriente 6, donde solo hay esos componentes. ¿Ok? En la corriente 3, en cambio, voy a tener, de acuerdo a lo que yo, o sea, a lo que me dice esto que está aquí, ¿verdad? Voy a tener C2H6, voy a tener HCl, voy a tener este que está aquí también, porque dice que, o sea, no lo cuantifica, pero sí hay. ¿Ok? Sería C2H4Cl2. Y también, que me falta el C2, vamos a ver aquí, C2H5Cl. ¿Ok? En base a esto, ¿verdad? Yo no tengo Cl2, o sea, le voy a tener aquí Cl2, pero a la salida, ¿verdad? En este análisis o sea, que me da bueno, valga la redundancia, el analizador de muestras, no me dice que tengo Cl2. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso el Cl2 va a ser mi reactivo limitante, ¿ok? Y se va a convertir en un 100%, porque si se dan cuenta, esto que está aquí, ¿verdad? No, hasta la final no hay. Entonces, aquí, ¿verdad? Esto es H3Cl2, yo sé que no tengo nada. ¿Ya? Así poco a poco voy llenando mi tabla de flujos. ¿Ok? De ahí, bueno, tengo el separador aquí en la corriente 4.
Bueno, dice que tengo todos estos, aunque bueno, ya sabemos que Cl2 no hay nada. Y en la corriente 5 sale que solo tenemos HCl. ¿Ok? E incluso de aquí, de este mismo análisis del diagrama, podemos ver entonces que en este caso el cloro lo único que entra es 160, ¿verdad? Lo que entra al reactor. Como no hay cloro en la corriente de reciclo, entonces este cloro, o sea, el cloro, le voy a poner aquí, el cloro que entra en la corriente 2 va a ser igual al cloro que entra en la corriente 1. O sea que aquí va a tener 160. ¿Verdad? Mol por segundo. Y con eso ya también puedo ir llenando aquí mi tablita. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ok, bueno, tal vez asumiré que no tienen preguntas. Igual ya saben, pueden escribir por el chat. Entonces, bueno, aquí están los datos adicionales, los CPs, que como pueden ver son CPs constantes, o sea que eso nos facilita bastante el ejercicio. Y el ejemplo del pie de formación. Entonces, como primer, bueno, literal A, decía que hagamos o realicemos el análisis de grados de libertad en el reactor. ¿Ok? Entonces, vamos a... Déjenme... Ok, entonces, en variables independientes, ¿cuántas voy a tener? Tres. Y más dos de la reacción 8. Sí, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 2 la reacción 8. Correcto. ¿Cuántos balances de materia independientes yo voy a poder hacer? 4. Seguro. Voy a poder hacer 5. Porque es verdad, aquí tengo estos 4 componentes, pero también tengo el cloro. ¿Ok? 1, sería 2. Ok, de ahí tengo algún dato de flujo. Sí, este que es 160. Y bueno, relaciones independientes no tengo. Y necesito aquí composiciones independientes. Ok, ahora aquí esta parte en composiciones independientes, el ejercicio sí me da, ¿verdad? Que son estas que están aquí. Que me olvidé de anotarlas. Vamos a anotarlas. Sería 20%, 20%, 16, uy, ¿cuál era? 16% y 64%. Ahora, si ustedes suman esto que está aquí, me va a dar 100%. Y es porque este que está aquí, lo vamos a poner en otro color. Este que está aquí no lo incluye en el análisis. Traten de tomarlo o de relacionarlo cuando a veces en los ejercicios nos decían que teníamos base seca. Decía, no, el análisis de composiciones en base seca es tal. ¿Ok? Entonces, este análisis, ¿verdad? Vendría a ser en una base sin este componente. ¿Ok? Entonces, a la final, yo voy a tener, de estos tres, voy a tener dos composiciones independientes. Y con esto, voy a tener en grados de libertad en el reactor 0.
¿ok? Y yo lo voy a poder resolver. No sé si hay alguien tenga alguna pregunta. ¿Ok? Bueno, chicos, si nadie tiene ninguna pregunta, voy a seguir. Ok, entonces, bueno, este es el análisis de grados de libertad en el reactor y ahora sí voy a comenzar a hacer el balance para poder llenar esta tabla. ¿Ok? Entonces, ¿cómo comenzamos? Sería, de igual manera, como hacíamos en los ejercicios con este tipo de información que nos daban. ¿Ok? En este caso, digamos, vamos a poner corriente 2. ¿Ok? ¿Alguien escribió? Dice, ¿por qué sabemos que el Cl2 no hay en la corriente 3? Ok, buena pregunta. Y bueno, que ya respondí, pero vamos acá. Ya, si te das cuenta, acá, ya, me dicen que a la salida del reactor se toman muestras para conocer su composición. Sin embargo, el analizador de muestras está defectuoso y no es capaz de cuantificar este que está aquí. O sea que este sí está, este componente sí está, pero no lo cuantifica cuánto hay. Y dice que la composición en el reactor, sin contar este componente que sí está, pero que no lo logra determinar, es la siguiente. Tenemos C2H6, C2H5Cl y HCl. ¿Ok? Entonces, a la final, yo a la salida del reactor voy a tener solo 4 componentes, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta que entra cloro y a la final no sale. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que el reactivo limitante es el cloro y el cloro se convierte un 100%. ¿Ok? No sé si tal vez ahí quedó más claro para la compañera. Ok, vamos para acá. Ok, entonces, para lo que es la corriente 2, ok, ya sabemos que el X, vamos a poner del HCl, ya, del HCl es 0,64, pero eso vendría a ser el HCl de la corriente 3 dividido para el HCl3 más el C2H5Cl3 más el C2H6 3. ¿Ok? Si bien la corriente tiene 4 componentes, esas composiciones son tomando en cuenta todos los componentes menos el, el C2H5, perdón, el C2H4Cl2. ¿Ok? Entonces, un ratito. Eh, Esa vendría a ser la forma, ¿ok? Lo mismo sería para el X del, del C2H6, que en este caso es 0,20, ¿ok? Sería el C2H6 que pasa, perdón, de la reacción, perdón, de la corriente 3, que sería el HCl de la corriente 3, más el C2H5Cl de la corriente 3, más el C2H6 de la corriente 3. Y por último, ¿verdad? Sería el X del, ok, del C2H5Cl, que este es 0,16. ¿Ok? Sería C2H5Cl3 dividido para, bueno, el mismo denominador.
¿Ok? Ahora, si se dan cuenta con esto, yo voy a tener tres ecuaciones, pero al final tengo cuatro incógnitas. No, a ver, tengo aquí una. Ah, no, sí tengo tres incógnitas. Sería, aquí tengo una ecuación, la segunda ecuación, la tercera ecuación. ¿Ok? Y esto yo lo puedo resolver. En este caso lo vamos a resolver usando EES. ¿Ok? Vamos a poner aquí. ¿Ok? O sea, aquí voy a poner las ecuaciones. Entonces la primera es que el X del... O bueno, directamente. 0,64 es igual a... Voy a poner mejor una variable aquí que diga denominador. Denominador. Sería HCl3 más C2H5Cl, ¿verdad? 3 más el C2H6, 3. Entonces aquí, ¿verdad? La composición de 0,64 es el HCl3, en este caso dividido para el denominador. Y lo mismo voy a hacer para el resto. 0,20. En este caso sería, no le voy a copiar más. Sería esto, ¿verdad? Dividido para el denominador, o sea, la variable, que en este caso le puse denominador. Y acá sería, y esto que está aquí, dividido para el denominador. Denominador. Ok, con esto verificamos. Un ratito. Ya. Verificamos. Aquí tenemos el mismo número de ecuaciones, mismo número de variables y calculamos. Ok, en este caso lo que me está dando son unas relaciones, porque bueno, el flujo que entra es de 160. Ujú. Entonces, esto que es aquí, vamos a dejarlo en otros términos, así como habíamos hecho antes. El HCl, digamos, si nosotros planteamos el balance del HCl en 3, ¿verdad? No entra nada. No entra nada, todo se genera en las dos reacciones, tanto en la reacción 1, HCl de la reacción 1, como, como el HCl de la reacción 2. ¿Ok? ¿Qué más? El C2H6, ¿verdad? C2H6 de la corriente 3 es el C2H6 que entra, ¿ok? Que eso, bueno, no sé cuánto es, eh, con menos S2H6 que pasa por la reacción 1, ¿verdad? Porque solo pasa por la reacción 1. ¿Ok? ¿Qué más? El C2, aquí está, el C2H5Cl3, ¿verdad? Esto que está aquí no entra, simplemente va a ser lo que se produce menos lo que se consume, porque podemos ver que de un lado está como reactivo y del otro lado como producto. Lo que se produce en la reacción 1 menos lo que se consume, ¿verdad? En la reacción 2. Aquí. Denme un ratito.
Aquí. Ok, ¿qué más sabemos? ¿O qué podemos relacionarlo con los dos? El cloro. El cloro de la reacción 3, ¿verdad? Perdón, el cloro de la, bueno, sí, de la reacción 3, que bueno, sabemos que es 0. Eso va a ser el cloro que entra menos el cloro que reacciona o pasa por la reacción 1 menos el cloro que pasa por la reacción 2. ¿Ok? Y como yo sé cuánto es este valor, ¿verdad? Porque al final esto que está aquí, o sea, el cloro que entra va a ser igual al cloro que reacciona aquí más el cloro que pasa por la otra reacción. Esto va a ser igual a 160. ¿Ok? Yo puedo dejar todo en términos del cloro. ¿Ok? Y con eso determinar entonces cuánto cloro pasa por una reacción y cuánto cloro pasa por la otra. Entonces, en este caso vendría a ser, a ver, sería el HCl3 va a ser igual al HCl, sería el cloro de la reacción 1 y los coeficientes estequiométricos. El del cloro es 1 y el del HCl también es 1. Y lo mismo acá, 1 y 1. Entonces sería 1, 1 más el cloro que pasa por la reacción 2. Esto es 1 y 1. Entonces, si se dan cuenta aquí, ¿verdad? Yo sé que esto va a ser 160 por la relación que ya tengo arriba. ¿Ok? ¿Qué más? El C2H63 va a ser el C2H6, que eso que está aquí no conozco, alimentado, menos el C2H6, el cloro de la reacción 1, eso que está aquí, 1 y 1, porque me parece que todos los coeficientes estequiométricos son 1 y 1. Ujú. Entonces aquí voy a borrar esto que está aquí. Ok. Ok, entonces sería esto que está aquí. De ahí, ¿qué más? Ya, para el que está acá arriba, sería C2H5, Cl3. Esto vendría a ser prácticamente lo mismo, sería Cl2 y menos Cl2 de acá. ¿Ok? Porque igual las estamos relacionando con los cloros de las dos reacciones. Ok, y eso creo que vendría a ser prácticamente todo. Y con esto que está aquí también lo vamos a poner en el EES. ¿Ok? Entonces acá vamos a poner que el HCl3 es igual a ¿qué? A Cl2 que pasa por, reacción 1 más el Cl2 que pasa por reacción 2. Esto que está aquí, ¿verdad? También ya sé que es igual a 160. Ok, ¿qué más sé? Que el C2H6 que pasa por, que sale, ¿verdad? En la reacción 3 va a ser igual al C2H6 alimentado 1, en este caso menos el cloro de la reacción 1. Ok, y por último, este que está aquí, ¿verdad? Esto va a ser igual a ¿qué? Ok, esto va a ser igual a eh, esto que está aquí, pero al revés. O sea, la resta. El cloro de la reacción 1 menos el cloro de la reacción 2. Verificamos. Tenemos 8 ecuaciones, 7 variables. Ok, déjenme revisar si todo está bien.
Andrea, ¿se puede que dejaste la puedo usar? Ok, vamos a esto directamente poner que es 160. Ande. Y este que está aquí vamos a borrar. Ok, entonces ahí sí tendríamos 7 ecuaciones, 7 variables. ¿Qué pasó aquí? A ver, denme un ratito, chicos. Voy a pausar. Ok, más el C2H5Cl, no sé, ajá, 5Cl3. Ok, entonces esto, ¿verdad? Me va a quedar como cloro, cloro de la reacción 1, más cloro de la reacción 2, más, aquí me va a quedar como el etano que entra, menos el cloro que pasa por reacción 1, ¿verdad? Más el cloro que pasa por reacción 1, menos el cloro que pasa por reacción 2. Entonces aquí, simplemente, ¿qué hago? Vamos a ver, sería aquí, de la reacción 1 tengo este y este. Entonces a la final esto se me va a eliminar y me va a quedar cloro de la reacción 1. ¿Verdad? En la reacción 2 se me van los dos cloros y finalmente me queda esto más C2H6 que entra. Y esto va a ser los moles de la corriente 3, pero prima. ¿Ok? Acordémonos que aquí no estoy considerando, en este caso, este otro producto. ¿Ok? Porque así, bueno, me están dando los datos de composición. Entonces, eso es en primera instancia. Con esto yo ya tengo, retomamos esto que está aquí. ¿Ok? Vamos a... ¿Ok? Lo mismo que está aquí, pero ya en términos del cloro. El X del HCl, ¿verdad? Aquí es igual a aquí, el cloro de la reacción 1 más el cloro de la reacción 2. Y esto dividido para el número de moles en la corriente 3 prima. O sea, en este caso sería el cloro de la corriente 1 más este, el etano que entra, ¿verdad? Entonces aquí, si se dan cuenta, este valor sí lo tengo, aquí no tengo nada, entonces finalmente voy a tener ¿qué? Voy a tener una ecuación con 3 incógnitas. Eso quiere decir que ¿qué necesito? Necesito dos ecuaciones más, ¿verdad? Esta es una. La otra ecuación, ¿cuál va a ser? Va a ser esta que está aquí. ¿Ok? Que le voy a poner acá. Que, bueno, el cloro de la reacción 1 más el cloro que reacciona en la 2 es 160. Esta es mi segunda reacción. Y con esta, ¿verdad? Yo también relaciono las mismas variables, que en este caso son... ¿Ok? Aquí tenemos estas dos, ¿verdad? Incógnitas. Entonces simplemente me falta, o me faltaría una más. ¿Ok? Y esa, ¿de dónde le puedo sacar? Ya utilizamos esta, ¿verdad? Puedo sacarla o de esta o de esta. Cualquiera de las dos son válidas. En este caso vamos a trabajar con esta que está aquí. Entonces sería que esta que está aquí es igual a 0.64. ¿Por qué te demoras? ¿Verdad? Y acá sería 0.16. Esto es igual al X del C2H5Cl. Y esto aquí es igual a el cloro, ¿verdad? Que pasa por reacción 1 menos el cloro de la reacción 2 y esto dividido para el denominador que ya lo determinamos. Y con esto ya tengo mis tres ecuaciones, tres incógnitas y ahora sí, me paso al EES. Ok, que bueno, aquí ya está, pero les voy a mostrar. ¿Verdad? Aquí tengo mi primera ecuación
que es el cloro de la reacción 1 más el cloro de la reacción 2 es 160. Y acá está, este que está aquí, ¿verdad? Es para el HCl, ¿verdad? Y este que está aquí es para el C2H5Cl. ¿Ok? Entonces ahí incluso si yo doy el visto, tengo tres ecuaciones, tres variables y simplemente resuelvo. ¿Ok? Y con eso yo ya tengo entonces como resultados, que pongamos una captura. ¿Ok? Esos serían mis resultados. Y con eso ya puedo resolver el resto del balance de materia. No sé, chicos, ¿está ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ok? ¿Nadie tiene ninguna pregunta, chicos? Ok, bueno. Con esta información que está aquí, ¿verdad? Yo ya puedo, bueno, prácticamente resolver todo el ejercicio. Eso que está aquí es el etano, perdón, que entra. A ver, un ratito, alguien escribe algo en el chat. Dice, ¿puedes por favor repetir lo de los moles en la corriente 3? Ya, pero repetir todo tal vez. En la corriente, sí, pues en la corriente 3. Aquí no sé por qué le puse corriente 2. Vamos a poner aquí corriente 3. Ok, entonces vamos a repetir. Vamos a hacer una recapitulación de lo que se hizo, ¿ok? A ver, en este reactor, ¿verdad? Nos dan un análisis parecido, digamos, a cuando en los ejercicios, ¿verdad? Que ya hemos hecho, ¿verdad? Nos decían que nos daban un análisis en base seca, que acuérdense que por lo general se tenía una reacción de combustión, que sabemos que sale agua, pero nos decía que el análisis en base seca nos daban tal composiciones. Ya, algo parecido nos están dando en este caso, sino que obviamente no es base seca porque no hay agua, sino que es una base libre de este componente que está aquí. Voy a ponerlo ahí, libre de este componente. Entonces nos están dando estas composiciones, que incluso si ustedes se dan cuenta y la suman, les van a dar 100, ¿ok? Porque es una base solo considerando esos tres componentes, ¿ok? Que es justamente como lo dejé aquí. Entonces, la composición para el ácido clorhídrico, ¿verdad? En la corriente 3 es de 0,64 únicamente considerando estos componentes. ¿Ok? O sea, el ácido clorhídrico, el etano y el C2H5Cl. ¿Ok? Y lo mismo para el etano y para estas. O sea, esas composiciones son de esos componentes en esa corriente, o sea, del flujo de ese componente en esa corriente, pero solo tomando esta base. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es pasarlo todo a una sola incógnita. ¿Ok? O sea, en este caso, digamos, el HCl viene de las dos reacciones. O sea, HCl no entra. ¿Sí? ¿Alguien va a decir algo? Ok. Ya, el HCl, ¿verdad? Viene de las dos reacciones. No hay nada en la entrada. Todo se produce. Entonces, el HCl va a ser el HCl que se produce en la reacción 1 y el que se produce en la reacción 2. El etano, ¿verdad? Este sí entra en la corriente 2 y solo aparece en la reacción 1 como reactivo. Entonces, eso que está aquí sería
uy, incluso aquí tengo mal, sería el etano que entra en la corriente 2 menos el que se consume en la reacción 1. Y este que está aquí, si te das cuenta, aparece en la reacción 1 y la 2, pero en la primera aparece como producto y en la otra como reactivo. Eso que quiere decir que entonces va a haber una producción y un consumo. Ahora, todas las que están vamos a poner aquí también es 2. 2. Esas que están aquí, bueno, y aparte, si nosotros hacemos el balance para el cloro, como el cloro se consume en su totalidad, y el cloro aparece en las dos reacciones, ¿verdad? Se consume. Entonces, todo lo que entra es todo lo que se consume y eso va a ser los 160 moles. ¿Ok? Como, o tal vez partiendo de esto, de que si te das cuenta, estos que están aquí yo los dejé todos expresados, ya no tengo ningún tipo de dato. Para este sí tengo un tipo de dato, o sea, 160. Entonces, me conviene pasar todo esto o relacionarlo con los moles de cloro que reaccionan. ¿Ok? Entonces, justamente yo puedo relacionar todos estos, o sea, especialmente los que están de reacción. Vamos a resaltar este, y este. ¿Por qué? Porque por coeficientes estequiométricos yo puedo obtener cuánto reacciona de cada uno. ¿Ok? O relacionarlo con el cloro. En este caso, como todos los coeficientes son 1, o sea, la relación es 1, 1, lo mismo que se consume de cloro en esa reacción, se produce de ese componente en esa reacción. ¿Ok? ¿Qué es lo que se hizo aquí? O sea, en este caso, el HCl, escrito en términos del cloro, vendría a ser la suma del cloro 1 más el cloro 2. En el caso del etano, vendría a ser lo mismo, el etano que entra al reactor en la corriente 2 menos el cloro que se consume en la reacción 1. ¿Por qué? Porque esa relación estequiométrica es la misma. Y para este que está aquí, vendría a ser el cloro que se produce en la reacción 1 menos el cloro que se produce en la reacción 2. ¿Ok? No sé si hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. O sea, todavía estoy recapitulando, pero si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Ok. Entonces, como ya había dicho, esto que está aquí, ¿verdad? O esas composiciones son en esta base de cálculo. Entonces, yo lo que hago es sumar esos tres componentes ya en términos del cloro, ¿verdad? Que es lo que está aquí. Por eso le puse un N3'. ¿Por qué? Porque este no es el verdadero valor de moles de la corriente 3, porque todavía me falta considerar un componente que no se lo consideró. ¿Ok? Y al sumar, o sea, sería el HCl en 3, el C2H6 en 3, el C2H5Cl en 3. Cada uno de estos los paso a su término en cloro. A la final, algunos cloros, o sea, se me van como que a cancelar. Siempre hay que tomar en cuenta que los que se van a cancelar son los que tienen o los que representan lo mismo. ¿Ok? O sea, no es que yo tengo todos estos cloros y todos los voy a sumar, no. Si yo voy a sumar, en este caso, los que representen a la reacción 1. O sea, en este caso tengo aquí más 1, menos 1, más 1. Eso me da 1. En este caso aquí para la reacción 2 tengo más 1 menos 1, que es 0. O sea que a la final aquí no voy a tener esa, no voy a tener esa variable. ¿Ok? Entonces las únicas variables que me quedan como el número total de moles, sumando estos tres componentes, es el cloro de la reacción 1 más el etano que entra en la corriente 2. Que bueno, ahí tenía mal anotado. En la corriente 2. Corriente 2, corriente 2 acá también. ¿Ok? Con eso, entonces yo ya tengo que, o sea, simplemente lo que hago es reemplazar. Esto que está aquí, esto que está aquí, lo estoy dejando en términos ahora del cloro. Esto que está aquí representa el H3, ¿verdad? Y esto, el número de moles, primo. ¿Ok? Lo mismo para esto que está aquí. Este en cambio representa el C2H5Cl de la corriente 3 y esto, los moles 3'. ¿Ok? Con esto yo ya tengo lo que son tres ecuaciones, tres incógnitas y resuelvo. Y con eso me dan los resultados que tengo acá. En este caso, esta es para la corriente 2. ¿Ok? No sé si hay alguien tenga alguna pregunta, alguna duda.
Si ahí ya le quedó más claro a la chica que preguntó. Ok. Ok, incluso con este valor que está aquí, que es lo que entra, yo ya puedo incluso ir llenando mi tabla. Que yo sé que aquí en mi corriente 2 entran 150 de C2H6. Ok, entonces con eso continúo el balance. Ahora sí, yo ya puedo seguir haciendo el balance, ¿verdad? Voy a poner aquí continuando con el balance en el reactor. ¿Ok? Entonces vamos a hacer, bueno, para el cloro ya sabemos que es cero, o sea, al final no sale nada de cloro. Vamos a hacer para el C2H6. ¿Ok? Como ya habíamos visto, eso va a ser el C2H6 que entra menos el cloro, ¿verdad? Que pasa por la reacción 1. ¿Sí, verdad? Sí. Entonces esto, ¿verdad? Vendría a ser 100, no, perdón, 150 menos 100. 150 menos 100. Ok, y esto va a tener 50 moles. Mol por segundo. Ok, ya puedo incluso ir anotándolo acá. Aquí a la salida va a tener 50. Ok, ¿qué más? De ahí, para el HCl, y en este caso vendría a ser el cloro de la reacción 1 más el cloro de la reacción 2, que bueno, como ya habíamos dicho, esto es 160, ¿verdad? Entonces vámonos acá, sería en la corriente 3, voy a tener aquí 160. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más me falta? Bueno, falta todavía todo. Sería C2H5Cl 3. En este caso sí, sería el cloro de la reacción 1 menos el cloro de la reacción 2. Entonces esto va a ser igual a 100 menos 60. O sea que al final voy a tener 40 mol por segundo. ¿Ok? Y por último, que es el que me faltaba, que es este que está aquí, C2H4Cl2, únicamente aparece en la reacción 2. Entonces, el C2H4Cl2 va a ser el C2H4Cl2 que se genera en la reacción 2, que relacionándolo con el cloro, como los coeficientes estequiométricos son 1 y 1, va a ser el cloro que se consume en 2. O sea, es decir, 60 mol por segundo. ¿Ok? Y eso ya lo podemos llevar a la tabla. Aquí sería 60, ¿verdad? Y acá sería 40. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguien que tenga alguna pregunta, chicos? Ok, ¿nadie tiene ninguna pregunta? Ok, entonces bueno, continuando, veamos, analicemos la tabla, a ver qué más puedo hacer. Y analicemos también el reactor, no, el diagrama. Vamos a copiarlo para... Ok. Entonces ahí vamos a ir tal vez llenando la nueva información que tenemos. Vamos a ponerle otro color para no ir confundiéndonos. Ok, entonces bueno, este que está aquí ya teníamos que es 160. Aquí tenemos que es 150, ¿verdad? Lo que entraba. Creo que no se ve. Vamos a poner morado ahora. Ya, 150. Disculpa, ¿podrías repetir otra vez lo del
C2H6 que sale 150, es porque, bueno, no sé, a mí me salió otro valor, entonces no sé si me confundí. Aquí. Ajá, ese ahí salía del ES, me imagino. Sí, ajá. Y tú lo hiciste que manualmente. Ujú. O sea, las otras respuestas sí me salen, por ejemplo, eso es lo que no, o sea, de hecho que, por ejemplo, los otros de la corriente 3 sí me salieron, pero los de la corriente 2 como que he salido mal. Por eso quería Allá. saber si... O sea, Una este pregunta. 50. El de la corriente uno, ¿cuánto saldría, por si acaso, el de ese componente? El del S, C2H6, en la corriente 1. O sea, ese que Ajá. está aquí. Ujú. Eh, sería 100, tal vez. Porque es que eso es lo que ahorita iba Ya, ok, a ok. analizar. O sea, digamos, aquí en la corriente 2, ¿verdad? Que es esto que es aquí, son 150, ¿verdad? 150 moles por segundo. Y acá, a la salida, yo tengo, ¿dónde está? Tengo 50. Tengo aquí 50. 50 mol por segundo. ¿Ok? Bueno, en esa parte de aquí, en la corriente 4, nosotros, bueno, no especifica, ¿verdad? Sabemos que, bueno, en este caso cloro no hay, pero aquí dice que tal vez puede salir C2H6, HCl y todos esos componentes. Que es aquí, en esta corriente 4, voy a tener C2H6, posiblemente, HCl, el C2H4Cl2 y C2H5Cl2. ¿Ok? Entonces aquí tengo que igual resolver otro balance de materia para saber cuánto se va por aquí, ¿verdad? Porque digamos aquí yo sé que se va una parte, acá yo sé que se va otra parte, pero aquí digamos no sé cuánto es lo que entra, entonces va a ser como que un poco difícil ahí resolver eso. Entonces eso es algo que tener en cuenta. Digamos aquí el HCl, ¿verdad? ¿Cuánto es? 160 moles. 160. Acá el Cl, aquí es 40 y el de acá es 60, ¿verdad? Aquí en este separador, si se va todo eso que está aquí, ¿ya? Todo este que está aquí, en los dos casos, todos esos componentes se van por acá. Entonces aquí voy a tener 60 y aquí también 40. Mol segundo, mol segundo. ¿Ok? Lo que me falta es entonces resolver este balance que está aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Específicamente porque eh, aquí en la tabla, ¿verdad? No me indican que digamos, aquí se va 40, acá se va 60. ¿Ok? En esta parte, digamos, si se dan cuenta, una parte se va en la corriente 4 y otra se va en la corriente 5, y acá se va otra en la corriente 4 y otra en la corriente 6. Entonces, eso necesito todavía resolver. Déjame ver, alguien escribir en el chat. Dice, eso es un separador, no más seguro que en su totalidad se va a ir HCl. Eh, exacto, o sea, digamos, yo sí creería, ok, que tal vez por ser un separador, yo tal vez sí creería que, déjenme ver acá, está, ya, como es un separador, ¿verdad? Y aquí estamos, tal vez teniendo este es un proceso, ¿verdad? Proceso de producción de ácido clorhídrico, ¿ok? Yo sí creería que aquí se va todo el HCl, que especialmente porque obviamente si tú quieres tener, o sea, ese es el objetivo de tu equipo de separación, ¿ok? Separar, por lo general, separar toda la corriente de tu producto. Entonces, eso aquí sería 0 y acá sería entonces los 160 mol segundo que se produce, ¿verdad? Sería por acá. Vamos a poner
Entonces aquí sería 0. Ya, 0. Aquí sería 160 moles. ¿Ok? Entonces eso tal vez también puede ser como que algo, una trampita que la MIS les puede poner como para que ustedes tal vez analicen también cuál es el funcionamiento de un equipo. ¿Ok? No sé si está ahí alguien tenga alguna pregunta. Ok. Entonces podemos acá. Sí, ¿qué dice? El C2H6 de la corriente 4 también sería 0. Sí, también sería muy probable que también sea 0. ¿Por qué? Si nos ponemos también a analizar, ¿verdad? O sea, el proceso en general, ya aquí, ya, entonces aquí, es verdad, también sería 0. ¿Por qué? Si se dan cuenta, ¿verdad? El reactivo limitante aquí, ¿cuál es? Es el cloro, ¿verdad? Entonces, o sea, el reactivo limitante en general, ¿verdad? Es el cloro. Entonces, el cloro, digamos, ¿cuánto aquí reacciona? Sería 100, que reaccionan, o sea, de lo que pasa por reacción 1 son 100 moles. Entonces, a ver, ¿cómo les explico? Déjenme ver. Ok, tal vez aquí, eso que está aquí, viene en una menor cantidad, ¿ok? Y por ello es que hay un reciclo. ¿Ok? Para que aquí, obviamente, esa cantidad aumente, llegue a los 150 que eran, llegue a los 150 moles por segundo que eran, y poder, o sea, tener un mayor, obviamente, rendimiento. ¿Ok? Entonces, en base a eso, aquí, ¿verdad? También sería que lo que sale acá es 0, el reciclo, entonces es 50, y con eso la cantidad alimentada fresca sería 100. ¿Verdad? Y con eso creo que prácticamente sí, ya estaría resuelto el sistema. ¿Ok? Porque en este caso aquí, ¿verdad? Serían los 50 moles. Y finalmente, si yo hago aquí este análisis, sería C2H6 de la corriente 1 va a ser igual a S2H6 de la corriente 6 más, no, perdón. Eso va a ser igual al C2H6 de la corriente 2. Entonces, si yo quiero sacar esto, sería 150 menos 50, ¿ok? Que eso es 100. O sea que aproximadamente, o bueno, se alimentan 100 moles por segundo. Ok, no sé si hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. ¿Puedes volver a repetir por qué en la corriente 4 no hay C2H6? Ya, ok. Tal vez sería mejor si nosotros analizamos, o sea, como para entenderlo mejor, analicemos el sistema global, ¿ok?
el sistema global. Entonces aquí tendríamos HCl, ¿verdad? Aquí sería, vamos a poner C2H5Cl y C2H4Cl2. Aquí es 60 mol segundo, aquí sale 40 mol segundo, acá sale 160, ¿verdad? 160 mol sobre segundo. Y aquí vamos a analizar entonces el C2H6 y el Cl2. Ok, entonces esta es la corriente 1, esa es la corriente 5 y esa es la corriente 4. ¿Ok? Ahora, esos que están aquí, estos productos, o sea, si se dan cuenta, así como tal, la conversión global, tanto para el Cl como para el C2H6, sería del 100%, ¿verdad? Porque no sale en ninguno de los productos. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo sé que este flujo va a salir, ¿verdad? De HCl. Entonces, en este caso, como ya habíamos visto, el HCl va a ser, en este caso el 5, va a ser el HCl que se produce en la reacción 1 más el HCl que se produce en la reacción 2. Y esto va a ser el cloro de la reacción 1 más el cloro de la reacción 2. ¿Ok? Ahora, este que está aquí, el C2H4, este que está aquí, C2H4Cl2, ¿verdad? Es este, 4, es justamente el mismo C2H4Cl2 que se produce en la reacción 2. Y esto yo le puedo relacionar con el cloro que se produce en la reacción 2, que son 60 moles. ¿Ok? Entonces, si yo ya tengo esto que está aquí, ¿verdad? Y yo lo relaciono con lo de acá, o sea, Cl2, 1 más Cl2, que esto es 160, y si yo sé que esto es 60, entonces el cloro de la reacción 1 tiene que ser 100. Bueno, justamente eso es lo que ya determinamos. ¿Ok? Ahora, ¿yo qué más puedo relacionar este cloro con la cantidad de metano? Perdón, de etano. Ya que va a ser lo mismo por los coeficientes estequiométricos. ¿Ok? Entonces con esto, ¿verdad? Sí estaría correcto, o sea, en este caso 100, que es justamente lo mismo que lo determinamos acá, sí estaría correcto decir que todo el etano, ¿verdad? Pasa o se recicla. Se recicla y en este separador simplemente tenemos lo que son estos dos componentes clorados. ¿Okay? Esto es una manera como que de verlo, analizando el sistema global. Otra forma tal vez de verlo es que, bueno, ¿cuál es la función de un separador? ¿Ok? Sería, bueno, para la redundancia, separar componentes. Entonces, y bueno, obviamente los separadores siempre trabajan de una manera tal vez estratégica para mejorar el rendimiento de lo que es el proceso. Entonces, en sí, este proceso como tal, como ya habíamos dicho, es de producción de ácido clorhídrico. Entonces, tendría más sentido que todo el ácido clorhídrico se vaya por acá. ¿Ok? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Por eso aquí ya consideraríamos que no hay ácido clorhídrico. ¿Ok? Ahora, en la parte de acá, o sea, la parte de arriba, sería conveniente que en este separador, ¿verdad? Se vaya todo el etano, para así poder tener reciclo y aumentar el rendimiento del proceso. Entonces, con eso, si se va todo el metano, verá que al final nos da esta cantidad que ya incluso lo confirmamos con este balance que está aquí.
aquí en la corriente 4 tampoco habría, entonces, lo que es etano. ¿Ok? Este ejercicio del examen de mejoramiento es, o sea, la primera parte sí es un poco tal vez complicada, pero de ahí el resto es meterle un poco de análisis. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahora, otra cosa tal vez que se podría agregar, ¿ya? Es que, ok, aquí en el separador entran 50 moles por segundo de C2H6, ¿verdad? Ya, digamos que se da el caso en que aquí en la corriente 4 sí sale una cantidad, digamos, sí sale. ¿Cómo yo sé cuánto se va por aquí y cuánto se va por acá? ¿Qué necesitaría? Necesitaría una relación independiente. O necesitaría alguna composición, tal vez, que me permita determinarlo. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿verdad? Yo necesitaría más datos de los que me da el ejercicio. Entonces, eh, aparte de eso, o sea, como no me da, ¿verdad? Yo sí puedo decir, bueno, como el ejercicio no me especifica que no me especifica al 100%, ¿verdad? Que por aquí se van cierta cantidad de moles, por acá se va otra cantidad, yo puedo asumir, y es correcto asumir eso, de que por aquí se va todos los moles de etano, y por acá obviamente ya no va a tener nada. Lo mismo aplica para el HCl. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, por aquí, por la corriente 4 se da una parte? El ejercicio me debería indicar cuánto se va, porque o sea, no es que yo voy a adivinar cuánto es la relación, o no es que yo diga, no, es que por aquí se va un 90% y por acá, no. Si el ejercicio no me indica, yo sí puedo hacer esa asunción, ¿ok? Especialmente, ¿por qué? Porque ese es el comportamiento de este equipo. Justamente como, bueno, creo que todos los mensajes que han mandado ha sido por directo, pero bueno, justamente como indicó su compañera María Paz, sí, como es un separador, ¿verdad? Yo puedo asumir eso que estoy diciendo, o sea que en este caso en la corriente 5 únicamente va a haber HCl, en la corriente 6 únicamente va a haber C2H6, y en la corriente 4 van a haber el resto de componentes. ¿Ok? No sé si hasta ahí, chicos, alguien tiene alguna pregunta. Una pregunta, en el caso de que la conversión no sea el 100%, ¿tendría sentido entonces asumir que también parte del C2H5Cl eh, regrese al reactor para Sí. aumentar la producción del HCl? Ah, ya, ok. Diría que no, porque, bueno, es verdad que en la siguiente reacción, o sea, la que está abajo, esta que está aquí, ¿verdad? Es verdad, también produces HCl, pero al final esto que está aquí es igual a una reacción secundaria no deseada. ¿Ok? Porque si te das cuenta con esto, o sea, digamos, si solo ocurriera esta reacción que está aquí, tú solo, o sea, tú vas a la final a tener como que una mezcla binaria, ¿ya? En donde solo vas a tener esto y esto, que es más fácil separar ese componente, porque solo vas a tener dos. Pero al ocurrir esa otra reacción, tú vas a tener otro componente que tienes que separar del HCl. O sea, a la final, no te resulta beneficioso,
¿verdad? Alimentar esto que está aquí al reactor nuevamente, porque así estarías promoviendo esta reacción secundaria no deseada, ¿verdad? O sea que, bueno, es verdad, te produce HCl, pero más costoso va a ser después el proceso de separación. ¿Ok? En ese caso, tal vez sería beneficioso, si, o sea, si la conversión no fuera del 100%, sería beneficioso que al reactor se alimente cloro y el etano, que esos dos son los componentes o los reactivos de la primera reacción, que es la principal. ¿Ok? No sé si tal vez ahí respondí tu pregunta, si tengas alguna otra duda. Ok, gracias. Ok. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta, chicos? Porque bueno, con eso ya completamos la tabla. Lo que queda es determinar las temperaturas y con eso obviamente se va a hacer un balance de energía. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer, bueno, aquí obviamente vamos a partir del balance de energía en el reactor. Voy a... Y vamos a poner los datos también. Ok, entonces ahora, aquí, ¿verdad? Que, bueno, vamos a poner por acá. Ya, nos dice que el reactor tiene un serpentín de enfriamiento que retira 13 megawatts de energía. O sea, en este caso, ¿eso qué quiere decir? Que o sea, energía no se libera al ambiente, sino que toda esa energía la, la, la absorbe ese serpentín de enfriamiento. ¿Ok? Y ese valor es de 13 megawatts. Entonces, al yo plantear el balance de energía, entonces la sumatoria o el cambio de entalpía va a ser igual a Q, esto va a ser igual a menos 13 megawatts. ¿Ok? Y con eso, entonces, ¿qué es lo que yo necesito determinar? La temperatura 3, ¿verdad? La temperatura en la corriente 3. Entonces, ahora, ¿verdad? Podemos ir aquí anotando. Tenía 160 mol por segundo, aquí era 150 mol segundo, aquí era 50, si no estoy mal, 50 mol segundo, aquí es 160 mol segundo, acá qué más, 60 y 40, pero aquí 60 mol segundo y acá 40. Ok, entonces vamos a hacerlo por el método de trayectorias hipotéticas. El rincón del freezer. Ok, entonces vamos a... Uy, no se fue. Ya. Entonces, ese que está aquí está a 25 grados centígrados. ¿Verdad? Entonces, bueno, o el método de trayectorias hipotéticas es llevar esto a 25 grados centígrados, para que, bueno, como ya está, este primer delta va a ser 0, de ahí sumarle, como tenemos dos reacciones, sería un delta H de reacción 1 y un delta H de reacción 2. Y finalmente, todos esos productos llevarlos a esa temperatura 2, que no sé, desde 25 grados centígrados. Entonces, este delta H va a ser igual a un delta H1 más un delta H2 más un delta H de reacción 1 más un delta H de reacción 2. ¿Ok? Sabiendo que este que está aquí ya es 0. ¿Por qué? Porque bueno, de 25 a 25, como no hay cambio, o el delta T 0, ese cambio de entalpía me va a salir 0. ¿Ok? Entonces, bueno, como siempre, yo les he dicho, yo suelo hacer estas por separado para no confundirlos.
Entonces, primero vamos a hacer el de la reacción 1. ¿Ok? La reacción es C2H6 más cloro. Esto es C2H5Cl más HCl. Sí, ok. Ya, ahora, es verdad que por lo general todos esos componentes, a excepción del ácido clorhídrico, pueden estar en estado gaseoso a 25 grados centígrados. Pero en este caso hay que darnos tal vez cuenta de algo. Como aquí directamente nos dan los datos, ¿verdad? Nos dan los datos y no nos mandan a buscar en tablas, ¿verdad? Entonces podemos asumir que no hay cambio de fase, ¿verdad? Y que tal vez este valor que está aquí es de un HCl, qué sé yo, en estado líquido, y que este que está aquí es el CP en estado líquido. ¿Ok? En caso de que a nosotros nos manden a buscar los datos en las tablas, siempre hay que tener en cuenta. En este caso, vamos a poner la temperatura de ebullición de cada uno de los componentes. ¿Ok? Si la temperatura de la corriente, bueno, si la temperatura de la corriente es mayor a la temperatura de ebullición de cada componente, eso quiere decir que ese componente está en estado vapor, ¿verdad? Entonces ahí obviamente vamos a considerar el CP del gas. ¿Ok? Si en cambio esta temperatura está menor a la temperatura de ebullición, se quiere decir que está en estado líquido. Y vamos a usar el CP líquido. Entonces, en este caso, verá, como ya nos están dando tanto los CPs como las entalpías de formación, no vamos a considerar lo que es cambio de fase. Vamos a poner aquí sin cambio de fase. ¿Ok? Entonces, bueno, continuamos. Lo primero que tenemos que hallar es la entalpía de reacción estándar, ¿verdad? Específica. Entonces, como todos los coeficientes son 1, simplemente sería la entalpía de formación del HCl más la entalpía de formación del C2H5Cl menos, ¿verdad? La entalpía de formación del C2H6 más la entalpía de formación del cloro. Ok, una de estas es 0, ajá, la del cloro, que es 0. Entonces así sería, ¿cuál es? Esta es menos 84, primero HCl. HCl 92.31. De este que está aquí, menos 105. Menos 84.67. Y esto va a ser igual entonces al delta H de reacción estándar. Va a ser menos 92.31 menos 105, 84.67 sería menos 112.64 kilojoule sobre mol. ¿Ok? Esperemos que eso está en unidades de kilojoule. Siempre es importante tener en cuenta las unidades. ¿Ok? Entonces, ya si yo quiero hallar cuánto es el delta H de reacción 1, tendría que ser el delta H de reacción específica estándar por el número de moles que reaccionan. En este caso, o sea, acuérdense, pueden ser cualquier número de moles que pasan por reacción, pero por la reacción 1. En este caso, como ya teníamos calculado, voy a usar los moles de cloro que pasan por la reacción 1. ¿Ok? Entonces ahí serían menos 112.64 kilojoule dividido para un mol
de cloro, acordémonos que siempre aquí va el coeficiente estequiométrico del componente que yo voy a utilizar por 100 moles de cloro, ¿verdad? Que son los que pasan por la reacción 1. Esto es mol por segundo. Entonces, finalmente, esto me va a dar menos 11.264 kilojoule sobre segundo. ¿Ok? Entonces, eso vendría a ser lo primero. Vamos a ver ahora la reacción 2. ¿Alguien hasta ahí, chicos, tiene alguna pregunta? Ok. Entonces, para la reacción 2, en cambio, tenemos C2H5, C2H5Cl más Cl2. Esto va a ser igual a C2H4Cl2 más HCl. ¿Ok? De igual manera, el delta H de reacción 2 estándar específica va a ser igual a el delta H de formación del HCl más el delta H de formación del C2H4Cl2 más ¿qué más? Perdón, menos el delta H de formación del C2H5Cl. Y bueno, el otro no lo pongo porque este que está aquí, el delta H de formación del cloro es 0. Con esto, entonces sería el HCl, que es menos 92.31. Este que está aquí es 107 menos 107.2 menos es menos 105. Menos 105. Con esto, ¿verdad? Sería entonces menos 107.2 más 105 sería un delta H de reacción 2 estándar de menos 94.51 kilojoule por mol. ¿Okay? Con esto, el delta H, ¿verdad? De reacción 2 vendría a ser, como ya vimos, el delta H de reacción estándar por los moles de cloro que pasan por reacción 2. Entonces esto vendría a ser menos 94.51 kilojoule sobre mol por 60 mol de cloro, aquí un mol de cloro, perdón, por segundo. Esto va a ser igual entonces a, sería menos 5.670.6 kilojoule sobre segundo. ¿Okay? Mejor esto que está aquí, si lo paso a megawatt, sería menos 11.264 megawatt. Y acá sería menos 5.67 megawatt. ¿Ok? No sé si hasta ahí, chicos, alguien tiene alguna pregunta. Ok, entonces si retomamos, ¿verdad? El delta H, habíamos visto que el delta H2, o sea, del segundo camino, más el delta H de reacción 1, más el delta H de reacción 2, eso va a ser igual a menos 13 megawatt, ¿verdad? Entonces, delta H2 sería a esto, bueno, menos 13 megawatt
menos el delta H de reacción 1, que es 11.20, o sea, menos 11.264 megawatts, menos 5.67 megawatts. Con esto, el delta H2 sería entonces menos 13, menos 11.264, menos... Sería 3.9346 megawatts. Que este H2. Ahora, este H2, ¿verdad? Es en base a estos que están aquí. Entonces, escrito de otra forma, el H2 vendría a ser los moles, ¿verdad? Sería C2H6, ¿verdad? Por el CP, que bueno, en este caso, como es constante, sería aquí la temperatura final menos mi temperatura, la de la trayectoria, que era 25. Final menos inicial. Más los moles de HCl, el CP del HCl, temperatura final menos 25. Más los moles de ¿qué más? Ya, el C2H5Cl2, Cl. C2H4Cl2 de mi temperatura final menos 25 más los moles de C2H5Cl, Cp del C2H5Cl, mi temperatura final menos 25. ¿Ok? Como yo ya tengo todos estos moles, tengo el Cp, también sé cuánto va el H2, mi única incógnita aquí sería la temperatura final. ¿Verdad? Y eso es lo que yo voy a determinar. No sé si hasta ahí, chicos, ¿alguien tenga alguna pregunta? A ver, al inicio. ¿Por qué? Ya. Vamos para acá. Ahora, ¿por qué el delta H1 es 0? Ok, cuando nosotros utilizamos el método de trayectorias, ¿verdad? E incluso el de temperaturas de referencia, cuando tenemos reacción, siempre tenemos que llegar a 25 grados centígrados, porque a esa temperatura nuestra entalpía de reacción estándar es válida y nosotros la podemos utilizar. ¿Ok? Ahora, en este caso, ya me dicen que la corriente 2, si revisamos la tabla, que está aquí, me dicen que la corriente 2, la que entra al reactor, está a 25 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, vamos por acá. Ya. Si ya está a 25 grados centígrados y yo la paso a 25, o sea, al final ese dt, ¿verdad? Ese dt es 0. Entonces, a la final, este cambio de entalpía me va a dar 0. ¿Ok? O incluso lo puedes, o sea, no analizándolo de esa forma, sino analizándolo en el sentido de que si estás a 25 y lo quieres pasar a 25, no hay cambio de entalpía, porque la temperatura es la misma. ¿Ok? No sé si tal vez ahí quedó claro. Ok. ¿Qué dicen? Sí, ok. Entonces ahora sí, continuamos. ¿Verdad? Ya tenemos todo esto y ahora esto lo vamos a resolver otra vez en EES. ¿Ok? Chicos, si ustedes tal vez tienen EES, de verdad que sí se los recomiendo que usen, porque en sí el objetivo de este curso es tomar o evaluar que ustedes lleguen a este planteamiento de ecuaciones. ¿Ya? No es evaluar cómo ustedes resuelven un sistema de ecuaciones. Entonces, pueden utilizar incluso cualquier tipo de calculadora. Eso sí, tienen que tener obviamente en su hoja el planteamiento de las ecuaciones y ahí los resultados. ¿Sí? Entonces, a ver, sería DH2 es igual a 3. Lo voy a dejar mejor en joules. Sería 3.9346
por 10. Bueno, aquí creo que es 10 elevado al... Si usan el EES, adjuntan la captura, si quieren la pueden adjuntar, ¿ok? Para que después la misma diga, bueno, de dónde sacaron esos resultados, ¿ok? O incluso pueden adjuntar el archivo EES también, si es que no les da tiempo de subir de adjuntar captura, ¿ok? Entonces aquí sería 1000 al cuadrado. Ahí. Esto es para dejarlo entonces en unidades de Joule. De Joule sobre, ¿dónde está? Sobre segundo. ¿Por qué? Porque los CPs están en unidades de Joule por segundo. ¿Ok? Entonces eso ya lo vamos a ver. Entonces aquí el DH2 va a ser igual a los moles NC2H6. Esta es la corriente 3. Por el CP de C2H. O sea, ustedes, si ustedes quieren, lo pueden poner directamente los valores, pero en este caso, bueno, yo lo estoy poniendo así para poder diferenciarlo. ¿Ok? Más, aquí sería, bueno, prácticamente lo mismo, pero aquí sería HCl y aquí sería el CP del HCl. Más, aquí sería el C2H4Cl2, ¿verdad? Aquí sus respectivos CP. Y por último, más, sería el C2H5Cl. Y aquí sería acá su respectivo CP. Entonces ahora me falta poner todos estos datos. ¿Cuánto es el flujo de C2? Aquí voy a poner datos. Y ustedes pueden decir, bueno, me demoro más tipeando que resolviendo en la calculadora. Eso ya también depende de ustedes. Si quieren usar el EES o la calculadora. Entonces, el flujo, ¿verdad? Aquí era de 50. 50. Esto que está aquí es mol sobre segundo. ¿Ok? El de HCl es 160. Ok, este que está aquí es de 60. 60 mol sobre segundo. Y el último, que es el que está acá, es de 40, ¿verdad? 40 mol sobre, ¿dónde está? Sobre segundo. Ya. Con eso, ¿qué más nos falta? Poner los CPs. El CP aquí es, vamos a poner aquí los datos. El CP es 40. Esto es Joule por, bueno, mol Kelvin. El CP, ¿qué más? El CP del HCl. Bueno, no vas a copiar aquí todo. El CP de este que está aquí. Y el CP de acá. Ok, aquí sería esto. El del HCl es 55. El del, ¿qué más me dan? Ahí está 70. Y este que está aquí es entonces 50. Ok, con eso doy visto. Uy. Ah, ya. Ya tengo 10 ecuaciones, 10 variables y resuelvo. Entonces con esto la temperatura final es de 256.4.
Ok, no sé si hasta ahí alguien tenga una pregunta, chicos. ¿Podría por favor mostrar las entalpías de reacción, por favor? Ya. ¿Las de formación o las de reacción? Sí, la de reacción. Ya, déjame borrar esto. Sería este, la que está aquí. Sí. Ok. ¿Por qué el 5? Disculpa. 5, ¿en dónde? El 100 sobre 5. Ah, no, 100 sobre segundo. El Ok. segundo, ajá. Ok, no sé si hasta ahí, chicos, alguien tenga alguna pregunta. Ok, con esto entonces la temperatura final es 256.4. Vamos a ponerlo aquí en la tabla. Es aquí 256.4. Ok, ahora, esto que está aquí, ¿verdad? Esta corriente 3 me dice que va al separador y que el separador es isotérmico. Eso quiere decir que la temperatura 3, 6, 5 y 4 son las mismas. Sería 256.4, 256.4, 256.4. Lo único que me faltaría es determinar esta temperatura 1. ¿Ok? Que ahí sí, o sea, en este caso, si se dan cuenta, este ejercicio tal vez es completo, porque bueno, aparte de hacer el balance de materia con reacción, el balance de energía se hizo para una parte con reacción y otra parte va a ser sin reacción, que va a ser en el punto de mezcla. ¿Ok? En este punto. Porque yo ya tengo cuánto es esta temperatura aquí, que es 256.4 grados centígrados. Ya tengo cuánto es acá, que es 25. Y me falta determinar esta que está aquí. ¿Ok? Sabiendo que obviamente en un punto de mezcla, ¿verdad? El calor que se disipa es cero. O sea, al final el cambio de entalpía va a ser cero. ¿Ok? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Ok, dejen ver qué hora es. Para ver si alcanzamos. Bueno, vamos a ver si... Ahí, en ese punto también Ujú. eh, la entropía de reacción también es cero, ¿verdad? Aquí. Sí. Pero es que en este punto, So, como es un punto de mezcla, no pero tenemos reacción. no hay reacción. Ah, ya, ok. Exacto. Ajá, entonces ahí no se lo considera. Ok, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, vamos a poner acá. Creo que si hay espacio. Sí. Entonces sería aquí la corriente 1, la corriente 6 creo que es esta, y la corriente 2. O sea, aquí yo tengo cloro, sería 160, C2H6 es 150, aquí tengo C2H6 50 y acá tengo cloro también 160 y C2H6 100, ¿verdad? Aquí tengo ya que esta temperatura es de 25 grados centígrados. Acá la temperatura es de 256.4. ¿Sí, verdad? No se confunden, sí. Ok, entonces, ¿cómo resolverían este balance de energía sin reacción? No se peleen, chicos, por hablar.
no tomaría el cambio de entalpía de la corriente 2 y como Ujú. no hay reacción, se hace solamente el cambio de entalpía. Ok. Ok, entonces a ver, aquí lo vamos a hacer por, bueno, también trayectorias hipotéticas. Ok, entonces sería, en este caso, la primera trayectoria sería de aquí a acá, un delta H1, y la otra sería de aquí a acá, un delta H2. Ok, o sea, en este caso sería el delta H1, sería los moles, ¿verdad? De cloro de la corriente 1 por el Cp del cloro, ¿verdad? Desde la temperatura final, que es 25, menos la temperatura inicial. O sea, en sí lo que estoy haciendo es llevar estos flujos, ¿verdad? A la temperatura de la corriente final, ¿ya? Más el C2H6 de la corriente 1 por el Cp del C2H6, 25 menos TI, que eso es lo que no sé. ¿Ok? Y en este caso también le voy a sumar un H2, que en este caso es C2H6 de la corriente 6, Cp del C2H6 de mi temperatura final, que es 25, ¿verdad? Menos mi temperatura inicial, que es 256.4. Y simplemente esto lo sumo y eso me tiene que dar 0. ¿Ok? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Ok, de igual manera esto que está aquí lo vamos a resolver en EES. Sería, entonces, vamos a comentar. Ya, sería entonces DH1 es igual a que a Cl21 por el Cp de Cl2 por, en este caso sería 25 menos Ti. Ok, y esto si le sumo, ay, perdón, para ver bien, ya, le sumo el C2H6, 1 por, en este caso sería el Cp del C2H6 por esta diferencia de temperatura, ¿verdad? Y con eso también el DH2 es igual a ¿qué? Al C2H6, en este caso de la corriente 6. Bueno, voy a copiar esto que está aquí, porque igual es un Cp, y aquí sería la temperatura final, y aquí sería 256.4. ¿Okay? Entonces aquí, ¿qué datos me faltan? Este Cp, el Cp del cloro, ya voy a anotar cuánto es. Cp del cloro, que es, ¿dónde está? 45. Ok, ¿y qué más me falta? Obviamente los flujos. Aquí, ya, esto que está aquí. Es 160. ¿Qué más? Este que está aquí es 100. 100 y uy, este que está aquí es 50. Ah, por último, que la suma de DH más DH2, eso me tiene que dar 0.
Con eso verifico 8 ecuaciones, 8 variables y resuelvo. Con eso la temperatura inicial es de menos 16,32, que tiene sentido porque obviamente tiene que ser menor a 25 grados centígrados. ¿Ok? Porque bueno, una vez que se mezclan estas dos corrientes, me van a dar entonces la de 25 grados centígrados. Entonces con eso vamos también a hacer captura. Mi temperatura inicial va a ser menos 16,32. Y con eso ya lleno la tablita. Sería menos 16,32. ¿Ok? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. ¿Ok, chicos? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Todo está entendido? Ok, bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, asumiré que todo está claro. Bueno, y eso vendría a ser la resolución de este examen de mejoramiento. Bueno, voy a dejar de grabar.